Cuando dejas de derramar tu fuerza, descubres que no eras un hombre vacío, sino un templo cargado de poder. La energía que antes te debilitaba puede volverse luz, voluntad y destino. Quien aprende a contener su fuego interior deja de obedecer al mundo y empieza a crearse a sí mismo. ¿Alguna vez has sentido dentro de ti una fuerza que el mundo parece decidido a vaciar? Una energía silenciosa, una firmeza interior que te enseñan a derramar, a desperdiciar, a entregar por unos segundos de placer fugaz. Desde muy temprano te repiten que eso es normal, que es saludable, que incluso es necesario. Lo ves glorificado en los medios, repetido en conversaciones cotidianas y presentado como la respuesta automática al estrés, a la tensión y al cansancio. Sin embargo, existe una pregunta que casi nadie se atreve a formular con honestidad. ¿Y si toda esa narrativa fuera una de las prisiones más sofisticadas jamás construidas? ¿Y si esa insistencia constante en la descarga no tuviera como objetivo tu bienestar, sino tu debilitamiento? ¿Y si el verdadero propósito fuera mantenerte predecible, domesticado y fácilmente manipulable? Ese es el secreto que la sociedad protege con celo. Porque una población formada por hombres capaces de gobernarse a sí mismos pondría en peligro toda la estructura. El hombre que aprende a contener su propia esencia, que deja de desperdiciar su fuerza creadora y se niega a seguir drenándose por impulso, se convierte en algo que el sistema no sabe clasificar, ya no encaja en las categorías habituales. No es un asceta vacío ni un esclavo del placer. Es un hombre que ha comenzado a dominar su fuego interno y eso lo vuelve profundamente incómodo para el orden establecido. Esto no se trata del celibato vendido como negación estéril o vergüenza religiosa. Se trata de redireccionar un poder primario, de tomar una decisión consciente, nacida del respeto propio. Es un acto de posesión interior en un mundo que exige que te entregues constantemente, que te fragmentes poco a poco, que vayas cediendo tu energía hasta que no quede casi nada de ti. Cuando retienes esa fuerza vital, no solo estás dejando de expulsar un fluido, estás acumulando una carga, estás concentrando una tensión interior, una especie de voltaje psíquico. Jung hablaba de la energía psíquica como el combustible de la mente, la fuerza que alimenta los pensamientos, las emociones, las acciones y toda realización humana. Cada impulso consume parte de ese combustible, y la sociedad moderna ha construido una maquinaria que vive del desgaste psíquico de los hombres. Es un sistema gigantesco que se alimenta de tus impulsos, de tu falta de control y de tu necesidad desesperada de validación. Vive de tu reacción, de tu ansiedad, de tu búsqueda compulsiva de alivio. Te mantiene atado con una correa fabricada a partir de tus propios deseos. Y lo más grave es que muchas veces eres tú mismo quien se la coloca. Ese drenaje no es solamente físico. También ocurre cuando discutes durante horas por cosas sin importancia, cuando te pierdes en el desplazamiento infinito de la pantalla buscando otro golpe de dopamina, cuando te entregas al chisme, a la queja, al ruido mental que te roba claridad. Pero entre todas las fugas, la descarga impulsiva sigue siendo la válvula principal, el canal más directo por el que se escapa tu potencia central. Basta mirar alrededor para ver sus consecuencias. Se publican estadísticas sobre ansiedad, vacío y tristeza cotidiana, y se presentan como si fueran fenómenos aislados, desconectados entre sí. Se habla de crisis emocional, de desequilibrios químicos, de salud mental deteriorada. Se ofrecen fármacos, explicaciones parciales y estrategias para soportar los síntomas, pero casi nunca se señala la raíz cultural del problema. No se admite que vivimos en una dinámica de gasto constante, en una cultura que empuja al hombre a vaciarse sin descanso y luego le vende alivios temporales para sobrevivir a ese mismo desgaste. Se trata la herida. Por eso, el hombre que corta esa correa, que cierra ese grifo y permite que la energía se acumule dentro de sí, comienza a notar cambios. Sus ojos adquieren otro peso. Su voz gana una resonancia distinta. Su presencia en una habitación empieza a sentirse incluso antes de que diga
una sola palabra. Irradia una quietud que resulta extrañamente perturbadora para quienes viven atrapados en la agitación. Esa quietud no es ausencia, es fuerza contenida. Es el silencio de un recipiente bajo presión. Mientras otros son ruidosos, reactivos y hambrientos de atención, él permanece compuesto. Su silencio transmite más autoridad que los gritos ajenos. Y esa es una de las primeras razones por las que produce temor. Ya no puede ser provocado con facilidad. Ha abandonado el teatro emocional en el que la mayoría vive atrapada, ve las pequeñas ofensas, los juegos de ego, las provocaciones y las luchas de vanidad como lo que realmente son. Escenas repetidas de una obra vacía. Ya no se engancha, ya no reacciona del modo esperado. Observa el caos desde un punto de estabilidad interna, y eso lo vuelve impredecible. El sistema del control depende precisamente de lo contrario. Sabe manejar al hombre iracundo, al hombre inseguro, al hombre dominado por el deseo. Tiene botones para todos ellos. Tiene guiones preparados para cada debilidad, pero no sabe qué hacer con el hombre que no responde como se espera. Se presiona el botón del deseo y él permanece sereno. Se activa el estímulo de la ira y él observa. Se toca la inseguridad y él responde con calma, no con desesperación. En ese momento, la máquina falla. El mecanismo se queda sin efecto. Quienes pretendían influir en él se quedan con instrumentos inútiles en las manos. Y entonces ocurre algo aún más incómodo. Ese hombre se convierte en un espejo. Su autocontrol deja al descubierto la falta de control de los demás. Su presencia obliga a otros a enfrentarse con su propio ruido interno, con sus dependencias, con su esclavitud frente al impulso, y pocas cosas incomodan tanto como ver la propia jaula reflejada con claridad. Se siente como una acusación silenciosa. Piensa en el mundo moderno como un mercado de distracción permanente. Su supervivencia depende de tu vacío interior. Necesita que consumas, que persigas, que desees, que vivas en un estado continuo de hambre. Necesita que creas que hay una carencia dentro de ti que solo puede llenarse con el siguiente producto, la siguiente novedad, la siguiente experiencia, la siguiente gratificación breve. La descarga impulsiva es el modelo perfecto de ese sistema. Es la plantilla biológica de la lógica consumista. Te ofrece un pico momentáneo y luego una caída. Genera un ciclo de dependencia que te entrena para volver a buscar el siguiente estímulo una y otra vez, mientras tus reservas internas se debilitan y tu necesidad de algo externo se vuelve más fuerte. El hombre que retiene rompe ese ciclo. Descubre que no está vacío. Descubre que dentro de sí hay una fuente de poder que no depende de objetos, pantallas, promesas ni validaciones externas. Deja de ser un consumidor ideal porque deja de estar hambriento todo el tiempo. Su energía ya no sale disparada hacia afuera en una búsqueda desesperada. Empieza a dirigirse hacia adentro para construir. Y eso constituye una amenaza directa para un sistema entero levantado sobre necesidades fabricadas. Ya no necesita la validación de encuentros fugaces. Ya no necesita el flujo interminable de novedades digitales. Está edificando algo mucho más sólido dentro de sí. En ese sentido, un hombre así es una anomalía económica para una sociedad consumista. Lo que antes se disolvía en compulsión empieza a transformarse en voluntad. Esa es una forma de autoridad que asusta a un mundo acostumbrado a dictarte qué desear. El hombre soberano, el hombre que se pertenece a sí mismo, resulta casi un forastero dentro de una sociedad que necesita administrarlo. Porque cuando dejas de obedecer al impulso automático, cuando comienzas a decidir qué haces con tu fuerza y con tu cuerpo, estás realizando una declaración silenciosa pero contundente. Tú eres la autoridad sobre ti mismo. Y eso inquieta profundamente a cualquier entorno que quiera ocupar ese lugar. Esa energía contenida, además, no desaparece. No se pudre ni se queda inmóvil. Se transforma.
se refina. Eso fue comprendido por antiguas tradiciones. La energía más primaria del ser humano puede dejar de alimentar únicamente el impulso y comenzar a sostener ambición, creatividad, concentración y firmeza. Dejas de pensar solo en conquistas pasajeras y empiezas a pensar en obra, en propósito, en legado. El hombre que funciona con ese combustible refinado compite desde otro nivel, mientras muchos viven agotados por el último golpe dopamínico, dispersos y sin dirección. Puede trabajar más tiempo, pensar con mayor limpieza y soportar dificultades que romperían a alguien dominado por el hábito del drenaje. Ya no está jugando exactamente el mismo juego. Ya no busca aprobación con la misma necesidad. Tampoco teme el rechazo del mismo modo, porque su identidad no depende de la aceptación fugaz de otros. Se apoya en una fuente interior más estable, y eso lo vuelve resistente a las formas más comunes de manipulación. La promesa del placer, la seducción calculada, la amenaza de retirar atención o afecto. Todos esos mecanismos pierden fuerza cuando el hombre deja de necesitarlos para sentirse completo. En ese punto, empieza a ver los hilos que antes no veía. Empieza a reconocer cómo se utiliza el deseo para mover a las personas como marionetas, cómo la necesidad de validación moldea relaciones, decisiones y conductas. Y esa visión resulta profundamente incómoda para quienes viven de esos juegos. Quien basa su poder en encantar y controlar descubre que su estrategia deja de funcionar. Quien vende placer descubre que ya no tiene un producto imprescindible. Quien usa la intimidación para dominar encuentra que sus amenazas ya no generan el mismo efecto. Entonces ese hombre se convierte en una especie de fantasma dentro de la máquina. Vive entre los demás, trabaja con ellos, convive con ellos, pero sus motivaciones son distintas. Su energía proviene de un lugar que no pueden controlar. Y precisamente por eso genera una forma de temor difícil de nombrar. Hay que decirlo con claridad. Este camino no es fácil. Es una guerra contra el propio condicionamiento, contra años de hábito, contra impulsos biológicos muy profundos y contra una cultura entera que celebra la pérdida de control disfrazándola de normalidad. El entorno teme al hombre que se separa del rebaño, porque el rebaño siempre sospecha del que decide caminar por su cuenta. Gran parte de la cultura actual está orientada a que desperdicies tu energía de una forma u otra. La industria del nopor, por ejemplo, no es un fenómeno accidental ni marginal. Funciona como uno de los sistemas más eficaces de drenaje mental y emocional jamás construidos. Está disponible a cualquier hora, sin esfuerzo, sin límite, lista para vaciar cualquier carga interior antes de que madure en claridad o voluntad. Se presenta como libertad, pero en muchos casos opera como condicionamiento masivo. Produce hombres dóciles, distraídos, eternamente deseantes y con muy poca capacidad de sostener una dirección profunda. Por eso, cuando eliges apartarte de esa dinámica, serás visto como extraño. Algunos te llamarán rígido, reprimido o exagerado. Otros intentarán provocarte o tentarte solo para comprobar que sigues siendo uno de ellos, que aún eres manejable, que todavía reaccionas igual que antes. Querrán arrastrarte de vuelta al nivel donde ellos se sienten cómodos, porque tu disciplina actúa como una acusación silenciosa frente a su falta de disciplina. Pero lo que muchos no comprenden es que el hombre que retiene no se convierte en un ser sin pasión. Ocurre exactamente lo contrario. Su pasión puede volverse muchísimo más intensa porque ya no está diluida en una repetición diaria y compulsiva. Se convierte en fuego concentrado, no en chispa dispersa, en fragua, no en humo, y cuando decide compartir esa energía, lo hace desde la conciencia, no desde la compulsión. Ya no se trata de un derrame por debilidad, sino de un acto con intención. Ese nivel de presencia e intención en la intimidad casi se ha perdido en una época que reemplazó la profundidad por la fricción automática y vacía. Por eso también, un hombre así
deja de tolerar relaciones mediocres o drenantes, su sensibilidad hacia su propia energía aumenta tanto que empieza a percibir con claridad cuando alguien lo vacía, lo desgasta o lo utiliza como válvula emocional o física. Y al darse cuenta del valor real de su propia fuerza vital, ya no puede quedarse en ese tipo de vínculo sin traicionarse a sí mismo. Entonces, sus estándares cambian. Empieza a buscar una compañera capaz de encontrarse con él en un nivel más alto de conciencia, no una persona que quiera usarlo para descargar frustraciones o llenar vacíos. Eso, por supuesto, choca con la superficialidad de muchos vínculos modernos. Pero el impacto psicológico más profundo de este camino no termina ahí. A medida que acumulas esa energía, comienza también un proceso de purificación interior. Tus sombras, tus conflictos reprimidos, tus heridas y tus miedos dejan de poder esconderse. La energía contenida funciona como una luz intensa dentro de una habitación oscura. Revela el polvo, los rincones olvidados, todo aquello que antes permanecía oculto bajo la distracción. Ese es uno de los exámenes más duros de este sendero. Porque no basta con contener la fuerza. También hay que enfrentarse a lo que aparece cuando ya no estás anestesiado. Debes mirar tus ansiedades, tus traumas, tus hábitos mentales y tus demonios internos con una mente más despierta y con una energía más poderosa. Es un proceso exigente y a veces doloroso, pero también es una vía real hacia el dominio interior. Dejas de ser un esclavo de lo inconsciente, empiezas a ver con más claridad aquello que antes dirigía tu vida desde la sombra. Cuando eso ocurre, también cambian tus percepciones. Tus sueños pueden volverse más vívidos, tu intuición se afila, empiezas a leer mejor las dinámicas sociales. Detectas intenciones ocultas, inseguridades disfrazadas de arrogancia, desesperación escondida detrás de sonrisas ensayadas. Comienzas a escuchar lo que no se dice, y esa claridad vuelve a generar incomodidad en los demás. Porque muchas personas viven cómodas dentro de máscaras cuidadosamente construidas, presentan una imagen social mientras esconden un caos interior que no quieren confrontar. El hombre, con silencio interno y energía contenida, ve a través de esas máscaras. Su mirada resulta incómoda porque es una mirada que percibe la verdad. La sociedad funciona muchas veces sobre acuerdos tácitos, sobre pequeñas mentiras convenientes, sobre actuaciones necesarias para sostener el juego colectivo. El hombre que ya no necesita fingir, porque está más asentado en sí mismo, se convierte en una amenaza para esa ilusión compartida. Camina con una dosis de verdad que otros preferirían evitar. Por eso, cuando observas los arquetipos de poder más profundos de la historia y del mito, casi siempre encuentras el mismo patrón. El lobo solitario, el rey sereno, el artesano entregado a su obra, el guerrero enfocado. Su poder jamás está disperso. Está contenido, dirigido y orientado con propósito. Ese es el estado al que te acerca la conservación de tu fuerza vital. Dejas de ser un muchacho que busca permiso, atención y placer en el mundo exterior y comienzas el proceso de convertirte en un hombre gobernado desde dentro, un ser soberano que ya no gira alrededor de los caprichos ajenos. Y ahí se revela la raíz del temor. La sociedad no quiere un mundo lleno de hombres soberanos. Quiere piezas manejables. Quiere peones, no reyes. Los reyes son difíciles de manipular. Los peones, especialmente cuando están distraídos por impulsos bajos y por la necesidad constante de validación externa, se sacrifican con facilidad. Por eso, cuando eliges este camino, no estás eligiendo solamente una práctica personal. Estás tomando partido en una guerra silenciosa. Estás saliendo del campo mental donde otros deciden por ti. Estás reclamando la energía más fundamental que posees. Estás decidiendo convertirte en creador en lugar de consumidor. Y sí, los primeros pasos suelen sentirse solitarios. Puedes sentirte ajeno mientras observas cómo muchos siguen participando en los rituales frenéticos de desgaste que define la vida moderna. Pero esa soledad
no es un castigo, es un espacio sagrado, es el taller donde te estás reconstruyendo lejos de las influencias que te debilitan. En ese silencio, comienzas a encontrar tu verdadera voluntad. No los deseos prestados que te vendió la cultura, no los impulsos automáticos dictados por la biología sin conciencia, sino tu propósito más hondo. Y la energía psíquica que antes se iba por todos los drenajes, ahora puede sostener ese propósito con una fuerza que termina sorprendiéndote incluso a ti. Ahí se esconde el gran secreto que está a la vista de todos y que, sin embargo, casi nadie quiere mirar de frente. Es la potencia de generar vida, no solo en un sentido físico, sino también en tu obra, en tu trabajo, en tu visión, en la huella que dejas. Desperdiciarla de forma habitual es seguir viviendo como una sombra de lo que podrías llegar a ser. Y entonces, la pregunta final se vuelve inevitable. Mira el mundo que te rodea y pregúntate con honestidad si realmente quiere que seas poderoso o si prefiere que seas dócil, complaciente y fácilmente dirigible. ¿Quiere que seas león o quiere que seas oveja? La respuesta se vuelve evidente cuando observas con calma. El miedo es real porque el poder también lo es. La elección es sencilla de entender, aunque no sea fácil de llevar a cabo. Puedes seguir siendo una batería para un sistema que te drena y luego te desecha, o puedes convertirte en una fuente de poder contenida en sí misma, en una presencia que ya no depende de la aprobación del mundo para sostenerse. El mundo teme al hombre que deja de necesitarlo en el nivel más básico, y ese hombre puede surgir en el momento en que decide recuperar el gobierno sobre sí mismo. Ahí comienza la libertad verdadera. No una libertad otorgada por instituciones, por empresas o por discursos vacíos, sino una libertad conquistada desde el núcleo del propio ser. Todo empieza con un acto que parece pequeño desde fuera, pero que altera por completo la estructura interna del hombre. Decidir que ya no entregará su fuerza por impulso, que dejará de vaciarse automáticamente, que empezará a conservar su poder y a dirigirlo con intención. Ese es el inicio de una transformación que la mayoría no comprende y que precisamente por eso genera temor. No se teme al hombre por una cuestión superficial. Se le teme porque su sola existencia desordena un sistema entero basado en reacción, consumo y dependencia. Se le teme porque demuestra que el control sobre uno mismo sigue siendo posible. Se le teme porque rompe el patrón, porque ya no corre detrás de cualquier estímulo, porque ya no se deja comprar con placer rápido, ni domesticar con validación barata, ni manipular con amenazas vacías. Se le teme porque su energía deja de estar a disposición de cualquier fuerza externa, y cuando eso sucede, ya no vive desde la carencia, sino desde la plenitud contenida. Ya no es un hombre arrastrado por el ambiente, sino un hombre que influye en el ambiente con su sola presencia. Ya no se comporta como un satélite girando alrededor de lo que otros esperan de él, sino como un centro con gravedad propia. Ese cambio, aunque silencioso, es inmenso, y es justamente ese poder interior, sereno y firme, lo que una cultura entera preferiría no ver multiplicado. El mensaje de fondo es claro. Un hombre que deja de desperdiciar su fuerza empieza a recuperar su mente, su voluntad y su dirección. Lo que parecía una simple costumbre revela un sistema entero de desgaste, distracción y dependencia. Retener no es solo contener, es redirigir, construir y despertar. Es dejar de vivir por impulso para empezar a vivir con propósito. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: «Tiene sentido para mí». Suscríbete, activa la campana y acompaña este camino de claridad y autodominio. Porque el hombre que recupera su poder interior deja de ser controlado y ahí empieza la verdadera transformación.